Los delitos de Reyes empezaron a los 17 años. Este hombre es famoso por sus múltiples estafas, como la insólita venta del reloj del malecón de Guayaquil a una pareja de turistas suizos. Dante justifica sus mentiras diciendo que nació cleptómano, es decir, que desde niño le gusta adueñarse de lo ajeno, ya sea en su casa o en la misma iglesia de Muisne. Digo, no sé si nací cleptómano, porque yo comenzaba haciendo mis travesuras, mi madre mismo, robándome las gallinas, los huevos, para ir a vender, para ir a jugar futbolín. Cuando los domingos nos tocaba ir a la iglesia, de noche, entonces a los curas me llevaba las cosas donde ponen la limosna. Yo veía todo cuando ellos ponían a los cajoncitos que hacían para poner la limosna, todo, digo, eso que los curas van a llevar, me lo llevo yo. A finales de 1950, Dante llevó a cabo una de sus estafas más memorables, la venta de una calle entera en Quito. Con la seriedad y astucia con la que se destacaba, pudo convencer a un empresario de que era dueño de una calle céntrica en la capital ecuatoriana. Su víctima le pagó una fuerte suma de dinero como adelanto de la nueva propiedad que estaba adquiriendo. Dante le había prometido una ceremonia para hacer la entrega de esta propiedad, y no fue hasta el día siguiente que Dante nunca se presentó, y de esta forma este empresario se dio cuenta de que había sido estafado. Cuando las autoridades se enteraron de la estafa, Dante ya se había ido a otra ciudad a seguir con su vida como si nada. Sin embargo, este episodio marcaría el inicio de su gran leyenda. En 1967, Dante viajó a Colombia, donde se hizo pasar por el vicecónsul de Ecuador en ese país. Cuando descubrieron su engaño, Dante regresó a Ecuador para encarnar un nuevo personaje. Si te va gustando la historia, no te olvides de darle like y suscribirte. Se trasladó hasta la ciudad de San Carlos, donde se hizo pasar por un ingeniero agrónomo con el nombre de César Temístocles Florgela y contrajo matrimonio con la doctora Lucila Santos, una adinerada mujer de aquella ciudad. Todo iba bien hasta que ella descubrió su verdadera identidad, donde la relación se convirtió en un escándalo, y curiosamente se volvió a casar, esta vez utilizando su nombre real. Un año después de este hecho, viajó a Quito, donde se hospedó en un lujoso hotel, haciéndose pasar por José Joaquín Trejos, hijo del presidente de Costa Rica de aquella época. En su siguiente estafa, Dante se hizo pasar por un japonés gerente de una compañía bananera de exportación que había llegado a Ecuador para expandir su negocio. Dante engañó a los inversionistas convenciéndolos de entregarles una gran suma de dinero. Una vez que le entregaron el dinero, Dante se dio a la fuga. Hice pasar como Dante Makoto Chimbolo, usted tiene carta blanca para que haga los negocio que quiera a nombre de la compañía. Como yo hablaba en japonés, me dijo así, chuta para acá, es la que yo podía hacer lo que yo quería con la compañía. En 1980, Dante convenció a una pareja de turistas suizos de que él era el heredero dueño de la Torre del Reloj de Guayaquil. Les dijo que él vivía en Vancouver y que deseaba vender uno de sus bienes históricos por el alto costo de mantenimiento que éste tenía y por lo difícil que le resultaba administrar el dinero que él mismo le generaba. Yo vivo en Vancouver, Canadá, y vengo aquí a Guayaquil a vender una de mis propiedades horizontales que tengo. Les hablaba con tanta seguridad que no dudaban, y finalmente cerraron el trato por $115,000. ¿Yo qué culpa tengo que me hayan creído? Yo solo hablé y ellos me creyeron. En la noche, los turistas se pasaron a vivir a la torre, y por la mañana su presencia alertó a las autoridades municipales, que fueron hasta el lugar para desalojarlos. Los turistas, pensando que se trataba de una confusión, mostraron las escrituras falsas que les había entregado Dante. Ahí se enteraron de que habían sido estafados. La venta de un pueblo. A mediados de 1970, Dante Reyes vendió un pueblo entero. Convenció a un grupo de empresarios de que tenía unas tierras en Esmeraldas y les ofreció una oportunidad única para comprar no solamente los terrenos, sino que también las casas, negocios y calles de la ciudad.
Los empresarios, convencidos de tomar esta gran oportunidad, le entregaron una fuerte suma de dinero y no fue hasta que quisieron tomar posesión del terreno que descubrieron la verdad. Pero estas no eran las únicas ventas insólitas que había hecho el Dante, sino que también había vendido la Plaza de la Rotonda, el Palacio Municipal y propiedades inexistentes utilizando títulos falsos y por supuesto su excelente habilidad para convencer. Muchas de las víctimas de Dante Reyes no denunciaban que habían sido estafados, principalmente porque sentían vergüenza de haber caído en sus trampas. Sus víctimas en su mayoría eran empresarios, políticos y comerciantes con experiencia, pero Dante tenía una habilidad especial para hacer que cualquier persona confiara en él, e incluso algunas víctimas llegaban a admirarlo, sabiendo que habían sido engañados, pero debían reconocer su astucia, carisma e inteligencia. Dante fue atrapado varias veces, pero logró escapar utilizando nada más que su imaginación. En más de una oportunidad logró escapar vestido de monja, sacerdote e incluso de basurero. Uno de sus escapes más célebres fue cuando escapó del penal García Moreno vestido de sacerdote, luego de dar misa a los reclusos dentro de la prisión. Hasta dentro de la prisión llegó a venderle a los presos una salida por un supuesto túnel que nunca existió. Sin duda, Dante había nacido para estafar.